y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en cuanto al capítulo 7, que es el pacto de Dios con los hombres. ¿Ya? Lo que hemos visto, y saqué un resumen más o menos de lo que se vio en las clases anteriores con respecto a este capítulo, y vimos los tipos de pactos. Los tipos de pactos, ¿cierto? Existen, según lo que hemos o han visto, porque yo he faltado algunas clases, existen 3 tipos de pactos, o tres pactos en realidad. Y el primer pacto es el pacto de redención, que en la clase anterior el hermano Pablo le hacía ver cuál era este pacto, que si bien es cierto, todavía no hemos entrado a profundidad sobre este pacto de la Trinidad, ¿ya? Donde pactaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para dar la redención a toda la creación. Después venía el pacto de obra, que lo realizó con Adán, nuestro Dios Trino lo realizó con Adán, el pacto de obra. Y también después prosigue con la caída del hombre el pacto de gracia. También existen otros pactos, como decía nuestro hermano Pablo, en la cual estaba la palabra escrita en la Biblia como pacto, ¿ya? Y eso es más un pacto personal. En este caso con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y el nuevo pacto, que es ya más general. Vimos también en la clase pasada el pacto de gracia, profundizando más en el pacto de gracia. Y vimos que el pacto de gracia no es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que ya estaba desde el Antiguo Testamento, ya se había iniciado este pacto de gracia. Con la promesa que hace nuestro Dios con la simiente de la mujer. También veíamos la condición del pacto, que es por fe. La fe en la obra de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Eso es lo que se había visto. Y el que obra en todo esto es el Espíritu Santo, que es enviado al mundo como nuestro consolador, quien obra en todos los escogidos. También veíamos lo que era el testamento. Para que haya un testamento tiene que estar el testador, como decía nuestro hermano, y a quién se le iba a dejar el testamento. Ya sabemos que el testador es nuestro Señor Jesucristo, y a quien dejó este testamento es a nosotros, los hombres. Y Él es el testador, y también veíamos que para que esta herencia, digamos, este contrato, para que llegara a nosotros, tiene que morir el testador para que recibamos el testamento. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí sabemos que nuestro Señor es el mediador del nuevo pacto, es nuestro fiador del nuevo pacto. También veíamos los 5 elementos de un pacto. Teníamos las partes contratantes, Dios con el pecador, la condición del pacto, la fe, teníamos bendición y maldición. La bendición era la vida eterna, la maldición, la muerte. Y las señales en el antiguo pacto, la circuncisión y la Pascua, y en el nuevo, el bautismo y la Santa Cena. Eso es por lo menos lo que resumí de las clases anteriores. Y ahora vamos a proseguir con este nuevo pacto, que es el pacto de gracia, y vamos a ver los párrafos 5 y 6.
y lo vamos a ver todos juntos. Y dice así: este pacto ha sido administrado de un modo diferente bajo la ley, y en el tiempo del Evangelio, bajo la ley se administraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos de ordenanzas, entregados al pueblo judío y que señalaban a Cristo que habla... y edificando a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, por quien tenemos plena remisión de pecados, salvación eterna, y esa dispensación se le llama Antiguo Testamento. Bajo el Evangelio, donde se presenta Jesucristo, la sustancia, las ordenanzas por las cuales se dispensa este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena del Señor. Aun cuando... Sin embargo, en ellas se presenta con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual Bien, hermanos, vamos a orar para que podamos y pidamos al Señor para que nos guíe y podamos comprender mucho mejor de lo que vamos a ver. Amado Dios y Padre Santo, primeramente le damos gracias por estar en su presencia, por traernos acá, por poner en nuestros corazones, en nuestras mentes de venir a reunirnos como hermanos, unidos, Señor, como un solo cuerpo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Así que rogamos a usted que usted dirija, Señor, este estudio para que podamos comprender y entender lo que usted nos dice en cuanto a esta confesión y también lo que usted nos dice mediante su palabra, en la cual respalda, Señor, y es lo principal de esta confesión. Te pedimos también que abra nuestros corazones, abra nuestra mente, ponga el entendimiento en nosotros y nos prepare, Señor, para poder comprender y entender, como había dicho antes, lo que vamos a ver. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, aquí en el libro los separa para dar respaldos bíblicos en alguna porción de lo que es de los párrafos. Y en la primera parte tengo como párrafo, dice así: este pacto ha sido administrado de un modo diferente bajo la ley y en el tiempo del Evangelio. ¿Qué nos quiere decir? Que en el tiempo de la ley se administraba de una forma y en el nuevo pacto, que es por el Evangelio, se administra de otra forma. Y tenemos algunos versículos bíblicos que van a respaldar lo que dice esta primera parte del párrafo 5. Y voy a empezar por como siempre, se pide ayuda a nuestros hermanos para que lean algunos versículos. Así le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que lea 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 9. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los
hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gracias, hermano. Aquí en estos versículos hace la diferencia entre los dos pactos. Seguimos con el segundo párrafo. Las preguntas, las dudas las pueden anotar y las preguntas que hagan las podemos responder al final de este estudio. La segunda parte, la segunda división del párrafo dice así: bajo la ley se administraban por promesas, profecías, sacrificio, la circuncisión, el cordero de Pascua y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío y que señalaban a Cristo que había de venir. Y tenemos, yo no voy a leer esto, pero sale en Hebreo el capítulo 8, 9 y 10, que detalla muy bien lo que es el pacto antiguo, del Antiguo Testamento. Se lo voy a dejar como tarea para que lo lean, porque está muy, muy detallado ahí y quitaría mucho tiempo para leerlo en este momento. Pero le voy a pedir a mi hermano Pablo, por lo menos que lean los versículos del capítulo 8 de Hebreos. Todo el capítulo 8. Después, hermana, si puede leer Romanos 4:11. ¿Tiene Biblia? ¿Sí? Colosenses 2, del capítulo 11 al 12. Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Hermano Igor, Colosenses 2:17. Hermana Jessica, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Hermano Pablo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está sustituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el mismo pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y
sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gracias, hermano. Ahí está claro que existen dos pactos. Y estos dos pactos están en la gracia de Dios, o sea, es el mismo pacto de gracia, por lo que habíamos visto. Pero las administraciones eran diferentes, y el pacto antiguo del Antiguo Testamento es la sombra del nuevo pacto que prometía el Señor en lo que leía nuestro hermano Pablo, que iba a poner la ley en los corazones y en las mentes de cada uno de los escogidos. Y eso es lo grandioso que hace nuestro Dios en nosotros, que entendemos cuando Él nos llama, aunque nosotros tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente que lo hacemos voluntario, pero en el párrafo 3 creo que dice que hasta la voluntad del hombre la maneja el Señor. Al poner en el corazón y en la mente la verdad de nosotros, nos hace entender en nuestro razonamiento que lo hacemos en forma voluntaria. ¿Quién continúa, hermana? Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. Gracias, hermana. Aquí también vemos que la circuncisión fue recibida como señal en el Antiguo Pacto. Pero la justicia la recibió Abraham sin haberse circuncidado. Por lo tanto, la justicia le fue llevada a Abraham como por fe, porque Abraham creyó. Y es por eso que recibimos nosotros el pacto de que esa rama del olivo silvestre, dice en una de las parábolas, fue injertado al tronco que era su primer pueblo escogido, y de los dos hizo un solo pueblo. Seguimos con Colosenses capítulo 2. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias, hermano. Ahí está hablando de la obra en la cual consumó y nos trajo a un solo pueblo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después teníamos, hermano Igor, Colosenses 2:17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es, con lo que decíamos antes, que como dice, es la sombra de lo que había de venir. Yo me preguntaba y meditaba
y lo que hablaba el hermano Gerson también anteriormente, de que este pacto de gracia lo veía yo como progresiva, como la santificación que tenemos nosotros es progresiva, así también fue el pacto de gracia. Fue de menor a mayor hasta ser consumado a lo que realmente ahora conocemos. Y si bien es cierto, nosotros también, como ellos, se proyectaban en la venida de Cristo, en la cual iba a hacer su sacrificio por todos, también nosotros nos proyectamos, porque todavía no lo tenemos, en la segunda venida de Cristo. O sea, nosotros todavía, así como ellos, estamos esperanzados en esa venida. Entonces ellos veían, era una sombra en lo que iba a venir, pero ellos, la certeza que tenían y la convicción, que es la fe en esa venida de Cristo, en la cual iba a hacer realidad lo que esperaban ellos. Después tenemos 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Ahí hace referencia a la Pascua que tenían en el Antiguo Testamento, que era muy diferente a la Pascua que tenemos nosotros, que es en Cristo, que fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Seguimos entonces con otra parte del párrafo 5 y dice: siendo suficientes y eficaces para los de aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo, instruyendo y edificando a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, siendo suficientes y eficaces para los de aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo, instruyendo y edificando a los elegidos en la fe en el Mesías prometido. Aquí también está hablando en este párrafo del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que también operaba como ahora el Espíritu Santo, y la fe que tenía era en el Mesías, en la venida del Mesías prometido que tenían ellos. A lo mismo que ponía ejemplo yo, nosotros también tenemos una promesa de que va a venir nuevamente nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida y vamos a estar con Él. Tenemos unos párrafos acá, que sean unos versículos en los cuales vamos a leer, que respaldan lo que había leído recién, y está en 1 Corintios 10, 1-4, hermano José. 1 Corintios capítulo 10, dos versículos, el 1 y el 4. Hermana Alejandra, Hebreos 11 y 13. Claro, Hebreos capítulo 11, versículo 13, hermano Germán, Juan 8, capítulo 8, versículo 56. Hermano, ¿sí? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí están los dos. Sí. ¿Qué versión está? Reina Valera. Reina Valera. 1 Corintios 10. Sí. No, 1 y 4. 1, versículo 1 y él se salta al 4 después. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El 4 dice:
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí también hace la separación de cómo actuaba Cristo en ese tiempo del Antiguo Testamento. Hermana Alejandra. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y no más aquí en este mundo. Esa es la versión NT. Ya. En la Reina Valera dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así veían los hermanos del Antiguo Testamento lo que nosotros también vemos hacia adelante. Mirando de lejos, dice, mirando de lejos y creyéndolo. Por eso que es importante la fe en lo que dice la palabra, en lo que dice la verdad. Confiando en todo lo que dice el Señor es ciertísimo. Y en eso también nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro y eso nos va a fortalecer, porque no hay nada ni nadie que nos separe de esa voluntad, de esperar que viene Jesucristo. Y vamos a estar con Él, vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora, disfrutando, gozándonos de estar en presencia de Él. Ahí lo vamos a ver cara a cara. Pero ellos lo veían todo de lejos, así como nosotros también doy ejemplo que lo vemos de lejos, que no sabemos, muchos dicen, viene pronto, pero no viene. Como decía el hermano Gerson, ¿me puede repetir la palabra? Decía, el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Así ellos miraban la venida del Mesías y lo administraban de esa forma administraban lo que ellos entendían y lo que el Señor le daba a conocer en ese tiempo. Hermano Germán. Juan 8, versículo 56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, que fue el santo que por fe recibió la bendición de Dios y por medio de él recibimos nuestra bendición. Dice, es maravilloso lo que dice porque él dice que lo vio. Vio esta venida del Señor Jesús, ese verbo encarnado, y se gozó. Así también nosotros debemos gozarnos, aunque no lo vemos, pero sí tenemos la certeza de que va a ser así. Debemos gozarnos de esa segunda venida de nuestro Señor. Después continuamos con la división de este párrafo 5 y dice, por quien tenemos plena remisión de pecados y salvación eterna. Y esa dispensación se le llamó Antiguo Testamento. Todo lo que habíamos visto hasta ahora era con respecto a lo que pasaba esos hermanos en la fe en el Antiguo Testamento, que estaban esperanzados, aunque ellos sabían de la venida de nuestro Señor, pero no entendían la segunda venida, porque pensaban que la primera venida ya se iba a restaurar todo. Pero nosotros en estos tiempos que por fe también creemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue instaurado el nuevo pacto. Pero ellos no lo tenían. Nosotros lo tenemos más claro ahora. Tenemos lo que sucedió y tenemos lo que ha de venir. Pero así y todo, ellos seguían administrando con todo lo que el Señor proveía en ellos. Pasamos al
voy a dar la oportunidad si hay alguna consulta del párrafo 5, para que después no se le olviden las preguntas que debieran hacer. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Eso es bueno para mí porque hay algunas cosas que todavía aún no me han sido reveladas. Proseguimos entonces. Vamos desarrollando el párrafo 6. Y también está dividida para reforzar con la escritura. Y dice, al inicio del párrafo 6, dice, bajo el Evangelio, donde se presenta Jesucristo la sustancia. Aquí estamos hablando ya del otro pacto, no del pacto de la ley, sino que el pacto por medio de la administración del Evangelio. Y vamos a leer Colosenses 2:17, hermano Jonás. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo, o sea, todo lo que ellos tenían o todo lo que ha de venir, el cuerpo sigue siendo de Cristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el cuerpo sigue siendo de Cristo. Y ahí podemos entender que hay un solo pacto de gracia, dividido en dos testamentos. Prosigue el párrafo 6, dice, las ordenanzas por las cuales se dispensa este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Veíamos que la administración del pacto antiguo se hacía mediante promesas, profecías, sacrificio, circuncisión, el Cordero de Pascua y otros tipos de ordenanzas entregados al pueblo judío y que señalaban a Cristo que había de venir. Pero el nuevo pacto nos dice del Evangelio que ya Cristo vino, trajo el Evangelio, que es el nuevo pacto, y eso es lo que empieza a detallar el párrafo 6. Y por eso que dice el antiguo pacto, hágase la división ahí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es Cristo. Cristo, ese verbo que en el principio era con Dios y era Dios. Después sigue el párrafo y dice, las ordenanzas por las cuales se dispensa este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Y están respaldadas en Mateo, hermana Claudia, Mateo 28, versículos 19-20, hermano Leo, 1 Corintios 11, del 23 al 25, hermano Gerson, pues 2 Corintios 3, versículos 7 y 11. Sí. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y esto es lo increíble y vemos
con respecto al Antiguo y al Nuevo, que Cristo siempre estuvo presente, ahora está presente y dice que hasta el fin, cuando venga en la segunda venida. 1 Corintios 11, del 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria mía. Amén. En el capítulo, que sea en el versículo anterior, veíamos que por la predicación, el nuevo pacto era por la predicación, y también nos habla que era por las ordenanzas, ¿cierto? La ordenanza del bautismo y la Santa Cena. Ahí hay el respaldo de lo que leyó el hermano Leo, es con respecto a la Santa Cena. Segunda de Corintios 3, 7 al 11. Dice: el ministerio de muerte dado por letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que perece. Amén, gracias. Ahí veíamos hacia la comparación del antiguo pacto, que era por la ley, decimos que la letra mata, pero el nuevo pacto es por el Señor, por la obra del Señor. Entonces hace la diferencia ahí de este pacto, que es mucho mejor el nuevo pacto, nuestro pacto. Estamos disfrutando ese pacto, lo que no disfrutaron los hermanos en la fe del Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos más completo el gozo y el disfrute en cuanto a lo que el Señor nos ofrece. Después, continuando con el párrafo 6, dice: y aún, hablando de estos sacramentos del Señor, dice: y aún cuando son pocas en número y administradas con mayor sencillez y menos gloria exterior, sin embargo en ellas se presenta con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Aquí lo que habla que las ordenanzas que había en el antiguo pacto, si los que estamos leyendo el Antiguo Testamento, son larguísimos, hay inclusive algunas cosas que no podemos comprender, en cambio ahora es poco. Estamos hablando de cómo llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, y lo que es el bautismo y la Santa Cena. Pero por lo que dice la confesión de fe, que es más profunda, por ser poco, es más profunda de lo que había antes. Y vamos a leer Hebreos 12, del versículo 22 al 28. Un voluntario para que lea Hebreos, ¿con Carlos? Hebreos 12 del 22 al 28, y otro hermano que lea Jeremías, capítulo 31, del 34, que sea del 33 y 34, los dos versículos, Jeremías 31, 33 y 34. Hermano Jonás.
Hermano, Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora la ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que den las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. amén. Aquí demuestra con mayor profundidad de los que veían los hermanos del Antiguo Testamento, de las cosas que fueron hechas movibles a cosas que iban a ser inmovibles. Cosas que fueron movibles, que se desecharon para que tuviéramos las cosas inmovibles, que es todo lo que relata aquí en el versículo que leyó nuestro hermano Juan Carlos. Jeremías 31, 33-34. ¿sí? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mire, en ese tiempo que era del Antiguo Testamento ya había, el profeta hablaba de lo que estamos recibiendo hoy. El profeta en ese tiempo ya sabía de lo que nosotros íbamos a recibir. Seguimos con el párrafo y dice, a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles. Voy a leerlo completo para que se pueda entender mejor. Y aun cuando son pocas en número y administradas con mayor sencillez y menos gloria exterior. Menos gloria exterior significa que nosotros no debemos gloriarlo, porque toda es obra del Señor. Yo decía antes que hasta la voluntad nuestra la puso el Señor. O sea, nosotros creemos que actuamos a nuestra voluntad, pero eso no es así. El Señor puso la voluntad en nosotros para estar aquí, para seguir los caminos del Señor. En eso no tenemos que nada de gloriar, todo lo contrario. No tenemos nada de gloria. Lo que debemos gloriarnos en la gloria de Dios y del Señor. En eso debemos gloriarnos, como dice el apóstol Pablo. Entonces nos habíamos quedado, y a todas las naciones, así a los judíos, y aun cuando son pocas en número y administradas con mayor sencillez y menos gloria exterior, lo que estaba hablando recién, sin embargo, en ellas se presenta con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Lo que hablábamos antes, que el Señor intervino en nuestros corazones y nuestras mentes para que fuese así. Y dice, y a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, un solo cuerpo de Cristo. Vamos a leer
Colosense, un hermano que lea Colosense, capítulo 3, versículos 7 al 9 y el 14. Hermano José, por favor. Otro hermano, Mateo 28, 19. Otro hermano, Efesios 2, 15 al 19. Colosense 3, versículos del 7 al 9 y se salta al 14. Mateo 28, 19. Hermano Simón. Efesios 2, del 15 al 19. Por favor. Ya. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gracias, hermano. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Y Efesios 2, del 15 al 19. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahí está claro en estos versículos que dije: a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles. Y voy a leer Génesis 3, del 15 al 16, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí en este versículo ve la enemistad que se causa por causa del pecado, ¿ya? En la cual el Señor reconcilió esa enemistad. Proseguimos con el párrafo y dice lo que habíamos leído antes: a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, y se le llama nuevo pacto. Y vamos a leer Lucas, os voy a leer Lucas 22, versículo 20, y dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí está hablando el Señor Jesús del nuevo pacto. A la hora, ¿estamos pasaditos? Ya. Estamos entonces. Vamos a orar para terminar, hermano. Bendito Dios, gracias te damos una vez más en esta mañana por permitirnos escuchar, Señor, el desarrollo de este estudio de tu palabra. Agradeciendo, Señor, por nuestro hermano que nos ha entregado
estudio, y cada uno de nosotros que hemos participado recibiendo tu enseñanza. Rogamos que nos siga dirigiendo y cuidando a cada uno de nosotros y preparándonos también para el culto que nos corresponde en el día de hoy. Rogamos tu bendición para todos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.